¿Qué tal? Estamos con Maybord Petit, periodista venezolana radicada en Nueva York. Muy bienvenida, Maybord. ¿Qué te trae por Argentina? Bueno, me trae el interés que ha despertado a lo largo y ancho del continente la presencia de un candidato como Milei. Estamos estudiando ya en el campo cómo se desarrollan estas elecciones que son tan interesantes y que muy probablemente no habían captado el interés de mucha gente en una elección presidencial si no fuera por la circunstancia en la que se encuentra Argentina, por las circunstancias en las que se encuentra el continente. Argentina es un país muy importante, no solamente a nivel de la seguridad hemisférica, estamos hablando a nivel económico y hemos observado cómo los actores externos que son hostiles a Occidente están presentes acá y están pulsando. Y por eso quisimos verlo con nuestros propios ojos. Nosotros trabajamos en el área de investigación y creo que se están presentando piezas, actores para realizar mapas futuros que van a permitirle a muchos de los que no están aquí entender, no desde el punto de vista de las narrativas que se venden en los medios corporativos o a través de la academia, que muchas veces está influenciada por posicionamientos que van justamente en el ámbito de la geopolítica y no del interés de América Latina. Todo esto que se está desarrollando. Hemos logrado obtener información de primera mano en materia justamente de cómo se está operando para realizar unas elecciones que, repito, tienen un corte muy importante para lo que viene a futuro en América Latina. Para nadie es un secreto que hay dos vertientes, dos modelos que conforman ese nuevo paradigma que se pelea a nivel mundial. Uno de ellos tiene que ver con aliados estratégicos que son contrarios a la cultura y a los intereses de Occidente. Y el otro, de alguna manera, coincide con esa cultura, con esa forma de ser y particularmente con los estados-naciones que quieren ser borrados de la faz de la tierra. Aquí hay una lucha sobre eso. Son dos modelos que están sobre los ojos y sobre la decisión de los argentinos. Y en esa decisión están probablemente interfiriendo muchos actores que van contra Argentina, contra los argentinos y a favor de actores que en base a sus intereses tal vez personales o privados han sacrificado el interés nacional. ¿Cuáles son esos actores externos que estarían operando en contra de Argentina ahora? Ahora, mira, yo creo que el fundamental de ellos es Irán y Rusia. Pero también hay que recordar que Rusia e Irán no son dos satélites que andan pululando por el planeta solos. Ellos responden a una gran alianza que se ha hecho inclusive pública y para ello pido que todos los que nos están viendo, si tienen interés en esto, vean las declaraciones y lo que se vio, no solamente desde el punto de vista de la imagen, sino también del lenguaje no verbal entre Xi Jinping y Vladimir Putin el año pasado, antes de que Vladimir Putin iniciara la guerra en Ucrania. Ocurrió en China, se firmó una gran alianza y en esa gran alianza estaba Irán también. Posteriormente vimos el desarrollo de esa gran alianza, repito, no solamente en el área operativo militar cuando se fueron a Ucrania a invadir una Estado-nación, sino que también lo vimos a posteriori y lo estamos observando muy claramente en lo que está pasando en Israel, que está siendo amenazada directamente la seguridad de todos los israelitas, pero también de la región, en base en estos momentos a un grupo terrorista muy cruel llamado Hamas, pero que tiene una vertiente a nivel de Medio Oriente. Todas estas piezas hay que conectarlas, porque hoy en día lo que sí queda claro es que la geopolítica es un panorama que se está moviendo muy rápidamente y no en favor o a intereses de los latinoamericanos, en este caso de los argentinos. Bueno, en Venezuela ya es un caso aparte que podemos evaluar en otra conversación, pero sí inclusive desde los mismos Estados Unidos. Así es que lo que se juega en Argentina tiene presencia y ustedes pueden observar, hay muy poca gente que
que si se quiere tiene esa capacidad de lograr a través del conocimiento de algoritmos o el conocimiento y manejo de narrativas internas y externas, determinar cómo actores que son hostiles a la democracia y a los modelos de libertad están actuando acá para manipular la narrativa y para incrementar un nivel de desespero y polarización en la sociedad que va a traer consecuencias y que tristemente no es único o exclusivo de lo que está pasando hoy en día aquí en Argentina, ha pasado ya en otras naciones, incluyendo a los mismos Estados Unidos y en muchos países de la Comunidad Europea. Es el mismo modelo, es un modelo de ingeniería social que ha resultado beneficioso para los que lo están utilizando y en el marco de lo que se concibe como guerras híbridas o guerras asimétricas, el control de la narrativa es extremadamente importante para determinar quién es el actor que está dominando a los otros. La guerra es imponer mi criterio, mi dominio sobre los otros. Y cuando ustedes revisan la narrativa que se expande de punta a punta del globo terráqueo, van a observar que hay un grupo que impone esa narrativa que es muchísimo más poderoso que los otros, porque los otros pareciera que se quedaron escasos de medios para entregar el mensaje. Eso se está viendo aquí claramente. Ahora, si gana Javier Milei aquí en Argentina, ¿qué repercusión podría tener en el resto de la región? Desde el punto de vista de la narrativa para todos aquellos que están en contra del establishment va a ser importante. Creo que incluso va a ejercer una influencia en algunos otros países, pero también hay que entender el fenómeno que se está dando. No va a ser fácil porque establecer una lucha contra el establishment desde la oposición o desde medios independientes es falible, pero cuando se obtiene el poder y se lucha desde adentro con el establishment, hemos visto el caso del expresidente Donald Trump, que trató de buscar y de dominar al monstruo y no fue posible porque ese monstruo se ramifica y se logra a través de actores infiltrados, de traiciones, de desinformación hacia el mismo jefe de Estado que tenga el poder, se logra a través de una serie de ventas en narrativa y lo más importante, y me vuelvo al punto anterior, Miguel, y es que en estas guerras el control de la opinión pública es sumamente importante porque eso significa el control de la situación. Javier Milei, al igual que Trump, al igual que muchos otros actores que están en contra del establishment, tienen también, porque los medios corporativos, buena parte de ellos son del establishment y no quieren que la situación cambie o no quieren que haya un cambio radical porque a ellos les conviene un ecosistema de balance y equilibrio en el que ellos trabajan, independientemente de la ideología. Es un proceso que se puede permear en cualquier sociedad. Esos medios o esos mecanismos de poder del establishment están atacando hoy a Milei, lo van a atacar mañana y van a querer que lo entierren pasado mañana. Es así, pasó con Trump. Primero, y escúchame claro porque esto es importante, primero te atacan para que no llegues al poder. Te generan una serie de campañas de destrucción y te crean como un monstruo, como una especie de gran, si se quiere, decapitador al que hay que eliminar. Y hay que eliminar arropándose con causas sociales. Subsidios, en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, fueron muchos los que trabajaron para calificar a la figura del expresidente Donald Trump como un monstruo al que había que eliminar porque era nocivo a todo, nocivo a los Estados Unidos, nocivo al mundo, a la democracia, a la libertad, a la economía, cualquier cosa. Hoy en día la situación es diferente porque la gente se dio cuenta que fue objeto de un gran modelo de manipulación, pero aquí está pasando exactamente lo mismo, la creación de un monstruo y esa gente que se une en una supuesta causa social que también está manipulada, contribuye a que se cree su propia tumba. Ahora, teniendo en cuenta la experiencia de Trump en Estados Unidos, ¿cuál sería el camino para cambiar la narrativa predominante actualmente? Mira, lo que se ha visto y se ha logrado de ese modelo, y nosotros lo revisamos desde el punto de vista de la investigación y de la estrategia,
es el hecho de que el gran fallo del expresidente Donald Trump es que él llega sin partido. Él es un outsider del Partido Republicano y logra esto, uno, porque el expresidente Donald Trump era como una figura de los medios, era muy famoso, él había hecho reality shows, etcétera, pero también era un empresario billonario que pues había hecho una historia no solamente en Nueva York, que es donde él nació y desarrolló su industria, y su papá también, sino a nivel internacional. Eso era lo que se conocía. Un tipo que era famoso, que vendía libros, que vendía speech. Pero luego, cuando él llega al partido y bate todos los candidatos del Partido Republicano, se convierte al mismo establishment del Partido Republicano en una figura que debe ser eliminada. Y existe un consenso de intereses entre esos republicanos que fueron barridos en las primarias, estoy hablando del 2016, y lo que pasó a posteriori. En estos momentos se observa claramente en el Congreso de los Estados Unidos. Hay un porcentaje del Partido Republicano que llaman rinos, que son republicanos solamente de nombre, y el resto que es catalogado por el discurso o el relato oficial como terroristas domésticos, es decir, los MAGA. Son modelos de terrorismo doméstico y ellos son dañinos a la sociedad norteamericana en todas sus versiones. Cuando lo sacas así, te vas al 2016, te vas al 2020 y te vas al 2024. Es exactamente el mismo modelo, solo que va alimentándose de un relato que sea necesario para combatir lo que mucha gente llama que la gente se despertó. Hay una crisis económica, hay una inflación acumulada de más del 40% y la gente sabe que hoy en día no puede comprar lo que compraba anteriormente con $100. Ahí está, entiendo, el desafío también de los medios alternativos. Vos particularmente también tenés tus propios medios, tus propias redes sociales, tus propios programas, y creo que por ahí pasa también lo que va a enfrentar Javier Milei en caso de que llegue a la presidencia, que es lograr transmitir su mensaje sin ser distorsionado, por lo que ya se ve venir, va a ser una tergiversación por parte de los grandes medios de comunicación, ¿no? Claro, ahí hay una validez importante y es importante además destacar que la legitimidad de la institucionalidad del medio de comunicación tradicional ha sufrido un golpe maestro. En Estados Unidos se han hecho encuestas y estudios al respecto y la credibilidad de los medios tradicionales ha bajado y ha mermado y se le ha dado espacio a los periodistas independientes. Podemos poner un ejemplo de Tucker Carlson, claro, que era uno de los anclas de Fox a raíz de un tema de carácter narrativo que pasó a la judicialización. Él fue sacado del principal programa de Fox, que tenía una audiencia extraordinaria, pero él se va a Twitter, que hoy en día es X, y él no solamente multiplica por más de 400, o sea, es decir, su audiencia creció de una manera que no estaba ni siquiera contemplada por los que hicieron el plan en el momento en que empezó, sino que tiene una amplia repercusión y los temas que se tocan ahí son tendencia a nivel internacional. Anteriormente no era así. Él tocaba temas, ponía sobre la agenda de Estados Unidos temas, los framing, y posteriormente eso pasaba porque se utilizaba para golpear todo aquello que está en contra del ecosistema del establishment. Pero hoy en día no, hoy en día es un medio alternativo. A raíz de la llegada de Elon Musk se abrió, se eliminaron algunas tendencias de censura, todos lo conocemos. Los temas que estaban cerrados ya se pueden hablar abiertamente, pero también el mismo Elon Musk está sufriendo del acoso, claro, porque lo han demandado en todas partes y el objetivo de esos grupos poderosos es sacarlo de la lista de los más millonarios del planeta y ponerlo, supongo, a pedir limosnas en las calles de Austin. No sabemos si eso va a pasar, pero al menos es un proyecto que uno puede observar a raíz de todas las acciones que están haciendo miembros del establishment en diversos países, pero particularmente en los Estados Unidos, desde la misma Casa Blanca, cosa que debería horrorizar a todo el mundo, pero no pasa. A mí le iba a pasarle exactamente lo mismo. Él puede entregar el mensaje, él puede utilizar las redes sociales, que las ha utilizado, porque él es un tipo que sabe manejar muy bien las redes sociales,
y los medios independientes, pero también tienen contra los medios tradicionales o corporativos, que han hecho incluso hasta denuncias públicas. Ayer salió una bien llamativa de periodistas que están alegando que no quieren que nadie vea lo que está pasando aquí, cosa que yo estoy aquí y estoy viendo lo que está pasando, ¿no? Entonces son campañas que buscan eliminar al actor que les hace contrario al relato dominante y contrario al equilibrio que hay del establishment, que en el caso de Argentina son ampliamente conocidos por sus alianzas también a nivel regional con dictaduras feroces como la venezolana o como la cubana, o en último caso la nicaragüense o la boliviana. Vos que estás en Estados Unidos y seguiste todo el proceso de Trump, allá antes de llegar durante las elecciones, digamos, en 2016, como bien relatabas vos, durante el proceso de primarias republicanas, ya se veía venir también la tendencia de la prensa contra Donald Trump, pero no era tan fuerte. Yo no sé si vos estás siguiendo, pudiste ver algo de la prensa argentina, creo que algo sí, y haces ese paralelismo. Según lo que vos decís, entonces, si Milei llega a la presidencia, hoy lo que estamos viendo en los medios contra Milei no es nada frente a lo que va a venir. Eso es como un café en medio de un gran almuerzo, porque inclusive, fíjate que los niveles de generación de campañas falsas o de narrativas falsas llega a tal nivel que el comando de Hillary Clinton, estamos hablando del 2016 en Estados Unidos, le pagó a un espía inglés falso para que generara un esquema falso de una infiltración rusa falsa para que se utilizara en los medios, que se replicó en todo el planeta, siendo de antemano conocido que era un informe falso de propaganda cuyo objetivo único era destruir la reputación del actor que estaba ganando, pero que era un actor que no formaba parte del establishment, que era un outsider, que era un tipo que no tenía los modales del establishment, de lo que allá se llama Swan, porque no era político y decía las cosas de manera directa, y ese discurso y esa narrativa directa, hablarle directo a la gente de manera sencilla para que lo entiendan, no era conveniente para el establishment, y crearon un informe falso que fue utilizado por el establishment para eliminar al expresidente Donald Trump de la presidencia, haciéndole un impeachment en base a una información falsa que fue pagada por el comando demócrata en ese momento, que encabezaba la ex candidata presidencial Hillary Clinton, a un actor extranjero para que inventara un informe de una supuesta interferencia rusa en la campaña del expresidente Donald Trump y con ello descalificarlo. Es decir, imagínense lo que llegó, y no, probablemente aquí vaya a pasar lo mismo. Ajá, vos no en la campaña electoral, o lo que falta, porque aquí pues en estos momentos no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, pero sí hay muchas tendencias, pero si se llega a confirmar... que ese caso marcó agenda durante buena parte del del gobierno de Trump, la primera parte del gobierno. Y luego vinieron otros, porque allí no se dejaba un escándalo tras otro, porque ese es el modelo. Claro. Es el modelo de desestabilizar al actor que está o ganando las elecciones o ejecutando acciones de gobierno para descalificarlo ante la opinión pública nacional e internacional. Y volvemos a la otra declaración que te di con anterioridad. El que maneja y controla la opinión pública tiene el poder en estos modelos nuevos de guerras prolongadas, en las que el manejo de la psiquis del colectivo, de la opinión pública, es un elemento fundamental para o mantenerse en el poder o para recuperar el poder. Los actores que no tienen partido, no tienen medios de comunicación propios, no tienen arraigo con grupos internacionales o se oponen a actores hostiles, y repito, actores hostiles de la Gran Alianza contra Occidente, Rusia, China, Irán, Bielorrusia, Venezuela, Cuba, etc. Esa gente que se opone a esos países son objeto directo del aparato de propaganda, que incluye medios corporativos y también una enorme cantidad de bots,
de gente que no existe, sino desde unas computadoras para atacar a aquel que opine diferente al relato que se quiere imponer o que está impuesto. En muchos lugares está impuesto, como el caso de Venezuela. Maybor, la última. Recién Hermann Tertsch nos decía que el socialismo es un veneno, nos decía él, y Milei ha dicho que es una enfermedad del alma, decía él, ¿no? ¿Qué es para vos el socialismo o el comunismo? El socialismo para mí es un cáncer que hace metástasis diaria y que permite que sociedades que estén en la capacidad de producir, de generar bienestar para la gente que conforma esa sociedad, se convierta en países parias de la comunidad internacional. Yo vengo de un país que se transformó. Yo me formé en las mejores universidades de Europa. Claro está, ellos intentaron ideologizarme, pero yo no tenía ya una base familiar, una base de principios y valores que no me salvó, si se quiere. Fue la pared cuando era adolescente para aceptar la ideologización que querían inyectarme desde universidades europeas o norteamericanas. Hoy en día, yo te puedo decir que Venezuela pudo haberse salvado de esto, pero el caso de Venezuela fue subestimado. Se inyectó desde adentro y desde afuera, que es lo que estamos viendo aquí. Así que el socialismo acaba con el individuo, con la creación, con la capacidad de dialogar, con la capacidad de pensamiento crítico, con la capacidad de cambiar y de esperar que el futuro que venga no dependa de otras personas, sino de sí misma. Eso lo mata al socialismo, la capacidad de autoimponerse, de autocrearse, de crear su propio futuro. Eso, el socialismo se convierte en un cáncer que elimina eso y hace metástasis diaria. No es posible, desde el punto de vista de lo que se conoce actualmente, si nos vamos a los siglos pasados, el concepto de la utopía, pensar que una sociedad puede salir adelante en socialismo o en comunismo. Todo lo contrario, es un hueco sin fondo en el que el ser humano se degrada moralmente, se deshumaniza y se le acaba lo que para muchos es fundamental, que es la libertad y la capacidad de disentir y de tener pensamiento crítico. Muchas gracias, Maybor. A la orden siempre.